tal? Bienvenido, como siempre, aquí a El Radio. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, ¿cómo va la campaña de Vox a la Alcaldía de Madrid? Bueno, pues es una campaña algo más apagada que la del resto de partidos políticos. No tenemos la fortuna de tener una gran exposición mediática, salvo la que nos ofrecéis los buenos amigos que dais libertad de expresión a esos que no se nos oye tanto y que en buena medida coincidimos con los postulados de esta casa. Pero no nos importa, nosotros no vamos a lloriquear. Nos habría gustado participar en el debate de Telemadrid con el resto de candidatos. ¿Y hay quien os ha vetado? Porque he leído una versión que os veta Ciudadanos y otra que os veta el PP. Pues mira, aquí tengo la resolución de la Junta Electoral Provincial de Madrid. Yo creo que inicialmente nos veta quien tiene algo que decir en Telemadrid, que es el Partido Popular. Es verdad que Esperanza Aguirre ha estado diciendo permanentemente que quería debatir con nuestro candido a la alcaldía. Pero cosa que... si le ha faltado adoptaros. Pero finalmente... Sí, porque no te ha podido meter de concejal, lo que pasa que, claro, al final la cosa es la que es. Efectivamente, no me puede meter de concejal. Y en cambio Cristina Cifuentes se puso de perfil. Entonces, inicialmente se nos excluyó del debate, recurrimos ante la Junta Electoral y nos sorprendió muchísimo la respuesta de la Junta Electoral Provincial de Madrid, que nos decía literalmente, oponiéndose Ciudadanos a la intervención del primero e informando a Telemadrid de las dificultades técnicas de la modificación, que debían consistir en una silla más... que en vez de 7 eran 8. O sea... Sí. Porque además, a mí lo que de verdad me disgustó es que... Bueno, había una gran diferencia entre los votos que el PP obtuvo en las europeas, 600.000 en la Comunidad de Madrid y los 100.000 de Ciudadanos. Pero nosotros obtuvimos 80.000. Había realmente poca diferencia con los de Ciudadanos. Sí. Entonces, que el que entra en sexta posición, Ciudadanos, el que entra el último, cierre la puerta al siguiente, pues es una cosa verdaderamente fea y sobre todo viniendo de un partido pues al que yo respeto y que creo que tiene mucho que aportar a la regeneración democrática de España. Con lo cual, lo he vivido con disgusto. Bueno, pero tampoco tuvo mucha audiencia a pesar de que lo hacían a Samboal, o sea que pues es que es un peñazo. ¿Quién aguanta 7 políticos juntos? Además no había y encima ninguno. 6 atizándole a la Cifuentes. Aguantó todos bien Cifuentes, y ¿no? encima Cifuentes, que son medio socialdemócrata y tal, con socialistas de distintos partidos, porque aquello fue un aburrimiento total. Además no había ninguno que quisiese cerrar la Asamblea de la Comunidad de Madrid, con lo cual mucha animación no podía haber. Pues no podía haber, claro, lógicamente, faltaban lanzallamas. Bueno, dos cuestiones. A mí de Vox lo que me interesa es sobre todo las propuestas económicas. Es verdad que muchos dirán, y a mí me lo han dicho muchos del PP, claro, porque no tienen que llevar el ayuntamiento ni la comunidad, pero en todo caso es el único programa de los partidos que han tenido ya una presencia, porque es que hay que recordar que Vox se quedó a 1.500 votos el 1% del eurodiputado, ¿no? Pero es verdad que luego a lo mejor a Lejos hubiera dado la espalda, porque lo de Vox, en fin, ese ya es otro algún día tienes que escribir tú esa novela, porque después de leer el libro de Antonio Robles de Ciudadanos, yo quiero el de Santi Abascal de Vox. Quiero saber lo que pasó allí. Lo que sí me interesa, y yo creo que a la gente que nos escucha, son las propuestas que en materia económica y en materia de impuestos tiene Vox, porque creo que es lo más novedoso del programa. Bueno, nosotros no concebimos las propuestas fiscales como un reclamo electoral. Realmente nos creemos que con una fiscalidad amable para los españoles es posible la recuperación económica, y nosotros por eso lo que hemos planteado y nos hemos comprometido en todas las comunidades autónomas en las que nos hemos presentado es la supresión o bajada de todos los impuestos existentes y el compromiso de no crear ningún nuevo impuesto, ninguna nueva tasa. En concreto, hay una serie de impuestos, los relativos a donaciones, patrimonio y sucesiones, sobre los que está existiendo una doble imposición. Nosotros creemos que es absolutamente injusto, independientemente de cuáles sean los alcances de ese patrimonio o de esas herencias. Creemos que nadie tiene la legitimidad para decir que pues, el derecho a la herencia pone en cuestión la igualdad de oportunidades, como se ha dicho, y que entonces a partir de determinada cantidad tienen que tributar. Por lo tanto, nosotros somos enemigos a muerte de cualquier tipo de imposición en esta materia. Y en relación con el IRPF, la propuesta que hemos hecho es la de una tarifa plana del 21%, que iría acompañada de una exención de los 12.000 primeros euros para todo el mundo y 3.000 más por cada hijo o dependiente. Algunos dirán, bueno, estos se dedican aquí a hacer rebajas fiscales. Pues la verdad es que con propuestas como estas nosotros hemos calculado que se ingresarían 15.000 millones menos de euros inicialmente
por vía de IRPF. Pero también creemos que es perfectamente factible, si se aborda la reforma drástica de las administraciones autonómicas, ahorrar muchísimo más que ese dinero. En relación con sociedades, tenemos planteado que esté al 21% y el IVA, que es un impuesto en gran medida injusto que grava el consumo en algunos aspectos a las personas más necesitadas. Es lo único que estoy en desacuerdo con lo de Vox. No, yo creo que el IVA es el impuesto más justo, como todos los indirectos. Está en la cosa. Bueno, Cosa la compras o no la compras y tú gradúas la cantidad de cosa que puedes comprar. Lo que es injusto es el IRPF. O sea, que además de pagar los impuestos indirectos, luego me quiten mi dinero, cuando yo he pagado impuestos por cada cosa que he comprado. Bueno, el IRPF más sociedades, más patrimonio, más donaciones, sucesiones, el IBI y el OBO. Es decir, que aquí impuestos hay por todas partes. La presión fiscal española es la más alta de Europa. Y en Madrid, David Ortega, que también es una persona en dificultades, más dificultades que Vox todavía, para que no te quejes, pero decía, nosotros bajamos el IBI el 20%, dice, porque el nivel de presión fiscal de Madrid es insoportable. Es verdad que Madrid es más próspera, pero lo es a pesar de los impuestos. Si aligerasen los impuestos también municipales, y ahí entraba él como candidato a la alcaldía, igual que tú, dice, bueno, no, yo a la comunidad. Perdón, a la comunidad. Pero, bueno, Madrid comunidad, la verdad es que alcaldía y comunidad, ni los de Madrid lo distinguimos. Pero lo fundamental es que el margen es muy grande porque la presión ha sido enorme, es decir, la subida fiscal en todos los ámbitos. En Madrid porque había que pagar en el ayuntamiento, en parte en la comunidad, pero sobre todo en el ayuntamiento, la deuda de Gallardón. Luego por las subidas de Montoro. Y luego por la costumbre de los políticos de primero recaudar y ya veremos en lo que nos gastamos. Prácticamente todos los partidos, excepto el PP, sobre todo de Madrid, Vox, y no sé si, bueno, y UPyD en el caso de la política local, todos plantean subidas de impuestos sobre la presión fiscal más alta de Europa, después de la subida fiscal más alta de la historia de España. Claro, como el dinero no es suyo. Bueno, el planteamiento que hemos hecho en relación con el IVA es la bajada del 21 al 18 del IVA superior, y el IVA reducido mantenerlo en el 8 y el superreducido en el 4, pero incorporando algunos elementos de primera necesidad, sobre todo lo que tiene que ver con productos geriátricos e infantiles. Y en relación con los autónomos, nuestro planteamiento es de una cuota de 50 euros a los autónomos, pero permanente y para siempre. Una cuota de 50 euros, no los primeros años, no solo para los jóvenes, y que los autónomos tributen en función de la renta que alcancen. De hecho, hacías una referencia al nivel de imposición que hay en España. Hay quienes piensan que esto afecta a los ricos, a los potentados. No, esto afecta a todo el mundo. Nosotros vamos a sacar hoy un vídeo en el que explicamos cómo una nómina de 2.000 euros brutos, es decir, cuando un empresario en un taller, Juan, que tiene 4 empleados, en un taller mecánico, tiene que guardar para esos empleados, para cada uno, 2.000 euros al mes. De esos 2.000 euros al mes, 511 se los llevan la Seguridad Social, 166 la retención de IRPF, 69 las contingencias comunes y 24 la formación por desempleo. Es decir, el sueldo que finalmente recibe Juan son 1.200 euros. Pero claro, después llegan los impuestos indirectos, que hemos calculado que aproximadamente, teniendo en cuenta los relativos al IBI, a la luz, al agua, a Internet, a la gasolina, al impuesto de circulación, a los de la comida, al ocio, al tabaco el que fume y a los gastos de comunidad, serían 254 euros. Esto significa que al final el Estado se lleva de esos 2.000 euros que el empresario guardaba para contratar a un 1.000eurista, 1.026 euros. Es decir, ¿qué es un 1.000eurista en España? Pues un 2.000eurista atracado por el Estado. Mira, eso me ha gustado tanto que no lo vamos a mejorar. O sea, es que no te puedo poner un pero. O sea, bien, muy bien. Bien, una última cuestión, aunque no sea yo es que, como me he levantado oyendo a Carmena decir que publicamos cosas insidiosas, pero ¿cómo se atreve? O sea, ¿cómo se atreve? Después de haber tenido toda la información antes que nadie, pues tenía ganas de preguntarte, y de todas maneras lo voy a hacer, porque si no te pregunto, lo mismo luego tengo una úlcera o algo, y ya bastante tengo con la Juventus esta noche. No, o sea, ¿tú crees que Manuela Carmena debe dimitir como candidata a la alcaldía de Madrid? Yo creo que sí, que los que exigen tanto a los demás, y precisamente Podemos, ahora Madrid o como quiera llamarse, representa exactamente eso, un nivel de exigencia
a todos y por todo, un nivel de exigencia incluso superior al aceptable, porque no creen en la libertad, pues tienen que ser consecuentes, y yo creo que debería dimitir. Bueno, a ver... Yo una se puede preguntar a Santiago, ¿el caladero de votos de Vox dónde se encuentra? Porque en su momento era muy claro que eran decepcionados del Partido Popular, cabe pensar, ¿no? Pero hay mucho decepcionado al Partido Popular que parece que se va a Ciudadanos. ¿Dónde está? ¿En ese camino entre el Partido Popular hacia Ciudadanos, o es un votante que directamente no quiere saber nada de las urnas, con lo que le ofrece ahora mismo, digamos, en el ámbito centro-derecha, para entendernos? Yo podría responder con los afiliados que tenemos. Algunos eran antes afiliados del Partido Popular, otros nunca habían militado en ningún partido político, había gente que había votado al Partido Popular y otros que ni siquiera votaban. Es decir, tenemos también algunos votantes, yo creo que un número significativo, que viene de la abstención. Creo que estamos recibiendo un voto joven de la derecha, es decir, la gente más conservadora, en el peor sentido de la palabra, sigue votando al Partido Popular con la nariz tapada. El votante joven de la derecha pues es alguien que ya ha decidido apoyarnos. Ciudadanos, bueno, yo creo que hay muchas personas que piensan como nosotros, pero que aún no nos conocen o no nos ven con el suficiente tamaño como para confiar en nosotros, y entonces están eligiendo otras opciones que no coinciden tanto ideológicamente con ellos. ¿Qué nos queda a nosotros? La perseverancia, la paciencia y seguir siendo muy claros en la defensa de nuestros planteamientos. Ya llegará el momento en el que otros, cuando tengan que posicionarse, tengan que abstenerse para facilitar la investidura de Susana Díaz y tengan que hacer cosas extrañas y tengan que mojarse porque han elegido la indefinición ideológica en estos momentos, defraudarán a muchos, pero habrán hecho algo que nos vendrá muy bien. Habrán conseguido romper esa lealtad al Partido Popular y luego será más fácil el cambio. Nosotros, sobre todo, vamos a ser muy pacientes y vamos a saber esperar. Hemos venido para quedarnos y no vamos a tirar la toalla pase lo que pase en estas, pase lo que pase, 24. Pase lo que pase. O sea, se van a quedar ustedes hasta que se pueda decir que uno es de derechas sin ningún problema. O sea, porque creo que en España debe ser el único país occidental donde ser de derechas está prohibido, casi como ser socialista en Estados Unidos. Es decir, ya estás absolutamente lastrado. Realmente ser socialista en Estados Unidos es un delito. Patria. O sea, tú puedes ser socialista en cualquier sitio, pero realmente en Estados Unidos hace falta llevar la contraria al país. O sea, ya eso solo puedes hacer por jorobar, o sea, o por ser ya agente soviético, ya por llevar la contraria al país. Aquí ¿no? Ser de derechas también joroba bastante. Pero hay más España cosas. ha sido de derecha siempre, como toda Europa. Pero ahora es socialdemócrata entera. Bueno, es socialdemócrata sin saberlo. A sus horas. O sea, es socialdemócrata, pero más socialdemócrata que Felipe González no lo ha habido. Luego hemos tenido tiranos disparatados como el supervisor de nubes, pero la que admiraba era Margaret Thatcher. Sí, claro. Y lo que querría Felipe es tener un Tony Blair. Es decir, era el que hiciera la política de Aznar, pero que fuera del PSOE. Y que creciera España al 5%. No lo verán nuestros ojos. Pero, bueno, Pepe... Sí, señor Abascal, yo primero me ha encantado mucho eso de que la fiscalidad no la llevan como reclamo electoral, porque hay que pensarla bien. La fiscalidad pertenece, digamos, al orden del deber ser. Es decir, cuál es la política que quiero llevar, qué es lo que pretendo hacer y qué sistema fiscal corresponde o puede obedecer a esa política. Ahora, el sistema fiscal tiene dos grandes patas. Una es los impuestos, pero otra es los gastos. Respecto a los gastos, tienen gastos estériles en el Estado hay todos los que se quiere y un poco más, en los ayuntamientos un poco menos, pero también muchísimos, y en las comunidades, a todos los niveles de la administración. Respecto al gasto, ¿van a hacer alguna racionalización del gasto? Bueno, si tuviésemos el poder suficiente para poder hacerlo, que sería exactamente disponer del apoyo de 2/3 del Congreso de los Diputados, lo haríamos. Iríamos a la supresión inmediata de las comunidades autónomas. El gasto estéril es el de 17 parlamentos, 17 gobiernos. Es un modelo en el que no creemos, que es responsable de la ruina de España y que es responsable de la desigualdad de los españoles en el acceso a la educación, en el acceso a la justicia y en el acceso a la sanidad, por ejemplo. No hay una cartilla sanitaria única, es decir, nos ha puesto de espaldas a los españoles en general y además no lo podemos pagar. Nosotros lo decimos abiertamente. Sabemos que no podemos hacer eso desde un Parlamento autonómico, pero nos presentamos para que las cosas vayan en esa dirección. De hecho, nosotros queremos reducir los parlamentarios autonómicos de 129 a 0 en Madrid. Sabemos que eso no podremos hacerlo,
pero sí podemos presionar para que se vayan reduciendo. Y sí podemos presionar, si obtenemos representación en la Comunidad de Madrid y de nosotros depende el Gobierno y tenemos la llave, para que se inicie un proceso de evolución competencial, esencialmente en materias de educación, de sanidad, de justicia, de ordenación del territorio y medio ambiente. Y hemos calculado que la supresión de las comunidades autónomas supondría un ahorro anual de 90.000 millones de euros al año. Porque al final las políticas sanitarias públicas es un dato que yo doy muchas veces y casi me pongo hasta pesado, pero es que es demoledor. Cuando en el año 93 están en manos del Estado, cuestan 32.000 millones de euros. Cuando concluyen las transferencias a las comunidades autónomas en el 2003 ya cuestan 64.000 millones de euros. La población no había envejecido tanto, ni se había duplicado. Ni había enfermado. No. Sí. Bueno, una última cuestión por curiosidad. A la hora de elegir ser candidato por la alcaldía o por la comunidad, ¿es porque era donde no se presentaba Esperanza Aguirre o porque te apetecía, crees que es más fácil morderle a Cristina Cifuentes? Pues mira, en realidad lo decidimos antes y además yo voy a contar una cosa, y es que a mí no me ha gustado nunca la política local. Yo empecé siendo concejal en el ayuntamiento de Llodio porque me dijo mi padre: tienes que ir a ese ayuntamiento que no se atreve a ir nadie. Y fui a dar testimonio físico, pero nunca me habían interesado ni las farolas, ni el sentido de circulación de las calles, con lo cual a mí la política municipal, y esto no debería decirlo un político, pero yo no voy a ocultarlo, nunca me ha gustado ni me ha... O sea, no dices eso, que me gusta la política a pie de calle, verle a la gente a los ojos, esas mamarrachadas que dicen, gente que luego se sube al coche y hasta dentro de 4 años, claro. A mí me parece que la política cercana al ciudadano es la que afecta a sus libertades fundamentales, y eso no se decide en los ayuntamientos, se decide en el Congreso de los Diputados. ¿Y por qué elegí la comunidad? Pues porque me apetecía poder estar en la Comunidad de Madrid estando al frente de un grupo que represente a los únicos parlamentarios autonómicos de toda España que de verdad quieran terminar con el sistema de las autonomías. Bueno, ¿qué más preguntan los oyentes, Maite Loreiro? Preguntan sobre las propuestas, sobre el programa, por ejemplo, económico también de Vox, aunque ya hemos hablado de este asunto, pero también preguntan sobre la presencia del partido en diferentes autonomías. Quieren saber los oyentes si pueden o no votar a su partido, por ejemplo, en Valencia, en Cataluña, en algunas otras regiones, entre otras muchas preguntas. Bueno, pues enseguida. Es Radio. Bueno, antes tenemos una nueva aportación a la teoría del derecho de la todavía candidata a la alcaldía de Madrid, Manuela Carmena. Tenía razón, Tomás. Lo que no quería es que llamen trabajadores a los que no cobraban trabajando en el estudio de su marido. Esto es lo que acaba de decir la, insisto, todavía candidata a la alcaldía de Madrid, que desde luego si esto fuera no ya Boston, sino Carson City o Little Rock. Bueno, Little Rock no, porque los Clinton eran así, pero habrían dimitido ya, o sea, se habría ido ya, el número 2 sería el número 1. Esto es lo que ha dicho en la cadena amiga de Soraya. La querella la ha presentado mi marido y no se trata de trabajadores. Estos que eran unos arquitectos que formaban parte de la empresa de arquitectura en la que trabaja mi marido, nunca tuvieron ningún crédito contra mi marido, sino contra su sociedad. Yo creo que aquí lo que ha sucedido es que la candidatura del Partido Popular se ha visto realmente preocupada al ver que se estaba produciendo en el desarrollo de las estadísticas una baja y una subida. La baja era de la candidatura del Partido Popular y la subida la de Ahora Madrid. Yo creo que es la primera vez, date cuenta, es la primera vez que en una empresa se produce una disociación entre trabajadores y asalariados. Sí. O sea, por lo bueno, como no les pagaban salario, por eso digo que es trabajaran, trabajador pero no asalariado. Bueno, y además que su marido entonces ¿qué era? El comitre. No, bueno, dueño de esclavos, o sea, si no eran trabajadores, ¿qué eran? En una relación... Arquitectos. Es que claro, ella como es tan roja, no puede pleitear con arquitectos. Bueno, esto es falso. Es contra la sociedad suya, que es de la señora Carmena, porque se la ha traspasado su marido para no pagar a estos arquitectos que trabajaban para él. La prueba de que trabajaban para él es que no les pagaba él. O sea, si hubieran sido, lo quiere presentar y otra vez está engañando a la opinión pública en la cadena amiga de Soraya, que existe porque Soraya quiere, pues si no, habría cerrado hace tiempo. Prisa debe 2.700 millones de euros y si existe abierto en competencia desleal con todos los demás es porque la vicepresidenta del gobierno se ha encargado de que esté.
y ahí hace la campaña contra el PP, bastante le importa a Soraya el PP, pero lo que está diciendo es rigurosamente falso. Los trabajadores arquitectos eran asalariados de su marido. La prueba es que su marido no les pagaba. Y ahí están las nóminas de no les pagaba. Y además los subcontrató como falsos autónomos y luego como empleados de cálculo. Eran arquitectos, pero cuando los contrata su marido, señora Carmena, los contrata como empleados, como técnicos de cálculo. Entonces, ¿los técnicos de cálculo son trabajadores o no? ¿O es que hace falta ser de una forma... Hay un tipo de profesión a la que usted, porque la empresa es suya, o sea, la empresa de su marido ahora es suya y la responsable es usted, como antes era su marido, depende de la cualificación que tengan, no pagarles es mejor o peor. Pues no les pagaban ni como arquitectos, ni como falsos autónomos, ni como expertos en cálculo. No les pagaron nunca. Pero su marido iba en Lexus. Siguió cobrando. No, pero que es lógico... O sea, esto es un descaro. Y esta señora va a llevar el Ayuntamiento de Madrid. Vamos, tiene más peligro que Gallardón. No, que digo que la aclaración que hace de que la demanda de los trabajadores iban contra la empresa, esa aclaración sobra. Porque la relación contractual en el contrato de trabajo no es empresa-trabajador. Otra cosa es la responsabilidad que los administradores puedan tener y esa empresa, en el mal uso de eso. Y esa empresa que oculta a esta señora ha sido condenada, requete condenada por todo aquello que lo han demandado estos señores trabajadores, que no eran arquitectos porque no lo reconocía como tal el marido de la señora Carmena, sino expertos en cálculo, porque así les pagaba la cuarta parte de lo que les tenía que pagar. Lo ha perdido todo. Fue obligado a despedirlos para poder indemnizarlos. Mejor dicho, para poder percibir la indemnización. Sí. Y acreditado y en sentencia firme que ha publicado Libertad Digital, que además estaban subcontratados y por debajo de lo que tenían que cobrar, y encima engañando. Y además no les pagaron durante meses. Y se han tenido hasta que ir de España. Pero no tenían cómo vivir. Pero el marido, en primera, a China. Madrid, en Lexus. Es el neocapitalismo. Esto son los rojos de las narices. Venga, hombre. Bueno, vamos con lo de Vox. A ver, ¿en cuántos sitios se puede votar? Nos presentamos en 36 capitales de provincia. Ay, perdón. Es que como has hecho ya es el tráiler, ¿quieres oírlos? A los oyentes. Como me había planteado dos preguntas. Sí, pero espera, oímos las preguntas y duraremos lo que duremos. Si los diputados de Vox que entren en la Comunidad de Madrid van a trabajar para ir devolviendo competencias a la Administración Central, competencias como las de educación, las de sanidad, justicia, etcétera. ¿Qué va a hacer efectivamente con las autonomías? ¿Las piensa anular? Y otra más, ¿qué pasa en Mallorca, que no tenemos Vox? ¿Qué candidato te se presenta por Barcelona? Porque a mí me gustaría votarlo. Quisiera saber dónde está en Valencia la delegación de Vox. Para Santiago Abascal diría que hace falta un poco de más agresividad, que transmita, yo qué sé, yo mismo he mandado cartas a mis amigos para que lo voten, pero es que lo veo tan desconocido que me preocupa. ¿Dónde puedo adquirir el programa de su partido, que se den a conocer? ¿Cómo van a tratar el tema del terrorismo? ¿Cómo van a tratar el tema de la independencia de poderes? ¿Y cómo van a tratar el tema de los impuestos en la Comunidad de Madrid? ¿Nos va a volver a poner el impuesto de sucesiones y donaciones, como quiere hacer Ciudadanos? Y me gustaría, por favor, que me dijeran cómo puedo ayudarlos, de la manera que sea, pues no quiero que desaparezca ese partido. Muchos amigos que conozco que te votarían creen que lo práctico es votar al PP porque si no viene un Frente Popular. ¿No cree Santiago Abascal que Aznar se ha equivocado y donde tenía que hacer campaña es en Vox? Bueno, muchas preguntas. Se elige, algunas ya las has contestado. En cuanto a los que preguntaban por nuestra propuesta económica es solo ahorro de las instituciones y baja carga fiscal, es decir, no molestar. El crecimiento económico lo genera la sociedad y las empresas, no el Estado. En cuanto a ese señor que decía que me hacía falta más agresividad, pues enseñaremos los dientes como Pablo Iglesias, a ver si así nos dan voz donde no nos la están dando en estos momentos. Me preguntaban también dónde nos presentábamos. Nos presentamos en 36 capitales de provincia, en 9 autonomías,
En total hemos presentado 150 candidaturas en toda España con 3.000 candidatos. Es verdad, decía la señora, que en Baleares no nos presentamos, no en todos los sitios. Pero si ni Ciudadanos ha podido presentarse solo y fíjate, en Ibiza y Menorca, una candidatura que casi un cheque de concejalía, y no han podido. O sea que... Sin embargo, en Canarias sí, pero bueno, en la siguiente ronda de elecciones estoy convencido que estaremos en toda España y en muchos más ayuntamientos. Algunos me hacían preguntas muy concretas, que a ver dónde está la sede de Vox en Valencia. Sé que hay sede de Vox en Valencia, pero no soy capaz de decir la calle en estos momentos. Y a la señora que quiere adquirir el programa, que parece que lo quiere pagar, pues estamos encantados de que haga una donación. ¿Te das cuenta que oyentes hay en el radio? Piensan que todo vale algo y hay que pagar por ello. Lo menos posible, naturalmente, pero en fin. Pues bueno, gratuitamente lo podrá encontrar en nuestra página web, pero enlazo con la que nos... de Valencia también. De la página web. También. Sí. www.voxespaña.es. Y la señora que decía que a ver cómo nos podía ayudar, pues oye, que se aliste, que se afilie a Vox y que nos ayude junto con las personas que nos están ayudando en estos momentos, que son 3.500 en toda España, no que están mal, afiliadas. no está que están mal. afiliadas y que pagan cuota, no como los afiliados de mentira del Partido Popular y del Partido Socialista. Bueno, de comisiones. Sí, Los sindicatos en general. Los sindicatos o la COE. Y la independencia de poderes. Sí. La independencia de los poderes pues es una de las banderas que nos ha caracterizado desde el principio. Nosotros planteamos que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por jueces y entre jueces, y planteamos la supresión del Tribunal Constitucional, que creemos que habría de convertirse, habría de crearse una sala de asuntos constitucionales en el Tribunal Supremo, también formada exclusivamente por jueces, porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en un tribunal político, en una tercera cámara parlamentaria donde dirimen las cosas que no han dirimido, que no han sabido resolver los partidos en el Congreso y en el Senado. Por cierto, el Senado también planteamos su supresión. Bueno, mira, bien, ¿no? Yo todo lo que sea suprimir me parece muy bien. Bueno, Santi Abascal, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Hace muchos años que nos vemos y siempre que nos volvemos a ver, pues seguiremos viéndonos. Os agradezco mucho esta oportunidad.